El final del verano fue simplemente mágico, y la casa respiraba una calma inusual. Me encontraba en la cocina, troceando frutas para una ensalada refrescante, buscando distraer mis pensamientos. Mi esposo solía estar ausente, inmerso en sus responsabilidades laborales que parecían reclamar más de su atención que los momentos compartidos con nuestra familia. Me había habituado a las extensas horas y la soledad que las acompañaba. Sin embargo, hubo algo en el día de hoy que resonó de manera especial. Yara, my 21-year-old son, entered the kitchen unexpectedly. Su presencia siempre era cautivadora, rebosante de una energía vibrante que iluminaba el espacio a su alrededor. Con el paso del tiempo, mi corazón se había entregado a él, considerándolo una extensión de mi propia familia. Sin embargo, en tiempos recientes, he percibido matices sutiles en su comportamiento hacia mí, y se ha vuelto más complicado pasarlos por alto. «Hola, ¿te gustaría que te ayudara?», le pregunté, su tono relajado, aunque con un matiz de duda. Sus ojos se posaron en las frutas que estaba cortando. Luego se dirigieron hacia mí, y su mirada se detuvo por un instante que pareció extenderse más de lo habitual. Me sonríe mientras le ofrezco un cuchillo. «¡Por supuesto! ¡Puedes comenzar con el melón!», él exclamó y se acercó más, permaneciendo a mi lado mientras comenzaba a cortar. Sus manos eran seguras al principio, pero con el paso del tiempo percibí un ligero temblor en su agarre. En un instante, nuestras manos se encontraron al alcanzar un bolso, y el tiempo pareció detenerse antes de que se retirara rápidamente, murmurando una disculpa con un ligero rubor. «Está bien», respondí con un tono suave, tratando de ocultar la maravilla que me envolvía. Sin embargo, en lo profundo, no podía ignorar la creciente conexión que él despertaba en su ser. Mientras trabajábamos, lo sorprendí robando miradas hacia mí, sus ojos danzando cada vez que lo miraba. Era delicado, casi etéreo, pero se hacía notar, una pausa, una energía que nunca había experimentado antes. La habitación, de pronto, pareció encogerse, y el aire se tornó denso, cargado de una tensión palpable. «Parece que hemos llegado al momento», exclamé, rompiendo la calma y ocultando la ensalada terminada en la mesa. «¿Te encuentras bien?», preguntó Yara, su expresión revelando un leve desinterés, como si cargara con un sentimiento que no lograba articular. Se detuvo un instante, como si el tiempo se alargara, antes de murmurar algo sobre la necesidad de hacer una llamada y abandonar el cuarto. Me encontraba allí, en soledad, contemplando la puerta desierta, reviviendo cada instante de nuestra conversación en mi pensamiento. Dije que no era más que un instante efímero. Yara era joven, tal vez un poco reservado o inquieto por algo ajeno a su ser, pero en el fondo tenía una comprensión más profunda. Sus miradas, los toques fortuitos, la manera en que su voz danzaba, todo parecía intencionado, aunque no lo deseara. Esa noche, mientras me sentaba en la silla, esperando a que mi marido regresara, no podía deshacerme de la sensación de que algo había transformado entre Yara y yo. Era una presencia inquietante, como un susurro que se deslizaba justo al borde de mi percepción, pero estaba ahí, y por más que lo intentara, no podía hacer caso omiso de su existencia. Los días que vinieron después se sintieron diferentes, como si una sutil barrera se hubiera establecido entre Yara y yo, aunque ninguno de los dos la reconoció. Comenzó a recorrer la casa con mayor frecuencia, brindando su apoyo en labores que antes no había considerado. Al principio, su mente estaba en calma, pero pronto comprendió que su presencia llevaba un significado más profundo. Una tarde, mientras organizaba la lavandería en la habitación, Yara hizo su entrada. No pronunció palabra, simplemente se acomodó en la silla y dirigió su mirada hacia la televisión. Seguí con mi labor, pero era imposible no notar la intensidad de su mirada, capturando destellos de atención cuando creía que no estaba observando. Me resultó complicado, aunque traté de ocultarlo. «Has estado ausente», susurró tras un momento de silencio. Su tono ligero, aunque su mirada revela una profundidad inusual. «Solo cuidando que todo esté en su lugar», respondí, evitando su mirada. Su falta de respuesta dejó un vacío que se alargó más de lo esperado. Finalmente, me observé y sentí cómo sus ojos se entregaban a mi presencia. Había un destello en su mirada, una curiosidad que parecía ir más allá, envolviéndome en una sensación de vulnerabilidad.
Más tarde de esa semana, opté por dedicar un momento en el baño, anhelando que mis pensamientos se despejen y fluyan con suavidad. No anticipaba la llegada de alguien, pero Yara se presentó poco después, diciendo que necesitaba un respiro de sus estudios. Dejó su toalla en una silla y se adentró en el agua sin dudarlo. Me encontraba en mi silla de baño, sumergida en la ilusión de estar absorta en un libro. Sin embargo, al salir del baño, con el vapor envolviendo su figura y el agua caliente deslizándose por su piel, no pude evitar perderme en mi propia reflexión. Me sorprendió su mirada, y en ese instante nuestros ojos se encontraron. ¿No deseas entrar en ese lugar tan íntimo?, inquirió. Su voz suave, mientras que sus ojos cargan un profundo significado. No, respondí, sacudiendo suavemente mi cabeza. Me siento en armonía aquí. Bajó más cerca de la frontera, dejando sus brazos caer suavemente al lado de la piscina. Su mirada se posaba en mí con una intensidad que despertaba una conexión profunda. Sentí cómo el calor se elevaba en mi interior, no por el sol, sino por la conexión palpable entre nosotros. Has estado serena últimamente, comentó, con un tono más delicado ahora. Me encontré, tratando de moverme con sutileza. Solitaria y agotada, creo. Yara se detuvo, pero su mirada intensa dejó en claro que no aceptaba mi respuesta. Después de un rato, emergió de la piscina, tomando su toalla y acariciando su superficie con delicadeza. Mientras avanzaba en mi andar, suaves gotas de agua se deslizaban sobre el cálido pavimento. Sentí cómo mi corazón latía con fuerza. En los instantes de calma que siguieron a su partida, me quedé allí, reviviendo cada pensamiento en mi mente. No podía ignorar que había una conexión especial, algo que me llenaba de sentimientos que no estaba preparada para afrontar. La manera en que sus ojos se posaron en mí, la forma en que se acercaba, revelaba una profundidad que iba más allá de lo simple. Era intencionada, y la carga de su presencia era innegable. La noche había caído, y la casa se sumía en un profundo silencio. Me dirigí a la cocina en busca de un poco de agua, anhelando que mi mente se despejara. El aire estaba cargado, no solo por el calor del verano, sino por la intensidad de una tensión que había ido aumentando en las últimas semanas. No anticipaba encontrar a Yara en ese estado, despojado de su vestimenta, mientras se inclinaba hacia el refrigerador con una mezcla de despreocupación y curiosidad. «Llegas un poco tarde», comenté, intentando mantener un tono despreocupado, aunque mi voz delataba la inquietud que me invadía. «No podía dormir», contestó, evitando mi mirada. Cerró el refrigerador y se volvió, sus ojos encontrándose con los míos. Algo en su mirada me dejó sin aliento, una combinación de fragilidad y coraje que nunca había presenciado. En un instante, el silencio nos envolvió a ambos. El silencio que nos rodeaba era profundo, cargado de sentimientos que ambos deseábamos expresar, pero que permanecían sin ser pronunciados. Pude percibir la intensidad de su mirada, la manera en que sus ojos se enfocaron, no en el metanfetamina que sostenía, sino en mi ser. He estado deseando hacerte una pregunta, dijo, con una voz que sorprendió. Levanté la mirada, buscando ese contacto que parecía tan cercano. «¿Qué es eso?», se sintió intrigada, y dio un paso más cerca. «¿Alguna vez has sentido que no encajas en el lugar en el que te encuentras?». La pregunta me envolvió. Busqué su rostro, con una mezcla de nerviosismo y anhelo, sin saber cómo reaccionar. «¿Qué es lo que deseas expresar?». «Lo que deseo expresar», murmuró con un tono delicado, como si te prepararas para algo más, como si estuvieras inmerso en una existencia que no refleja tu verdadero ser. No tenía palabras para expresar lo que sentía. La sinceridad de sus palabras, la manera en que exploraban los sentimientos que llevaba en lo más profundo de mi ser, me envolvió por completo. Antes de que pudiera formular una respuesta, se acercó de nuevo, lo suficientemente cerca para que pudiera percibir la calidez de su ser. Yara fue el primero en dar el paso, pero me interrumpió. «Soy consciente de que esto no está bien», murmuró con prisa, su voz vibrando con una mezcla de emoción. «Soy consciente de que no debería experimentar esto, pero es incontrolable. He hecho mi esfuerzo, pero no logro avanzar». Lo miré a los ojos, sintiendo cómo mi corazón latía con una intensidad que parecía resonar en el aire entre nosotros. «No podemos», exclamé, mi voz apenas un susurro. «Permanece en su lugar, sin un solo vistazo».
Te tengo en mis pensamientos constantemente. Intento resistir, pero es imposible no ceder a su llamado. Eres mi única visión. Sus palabras flotaron en el aire, intensas y cargadas de significado. Deseaba que se detuviera, para poder hacer como si esta conversación nunca hubiera tenido lugar. Sin embargo, no lo llevé a cabo. Era imposible. Cuando salió, sintiendo su toque suave contra mi brazo, fue como una chispa que encendió algo profundo en mí. Debía haberlo expresado, debía haberle revelado que esto era inalcanzable. En lugar de eso, me quedé inmóvil, permitiendo que el instante se alargara en algo que no debía haber sucedido. Entonces, ocurrió algo profundo. Sus labios se acercaron a los míos, con una delicadeza inicial que pronto se transformó en una conexión más intensa. El beso fue una chispa inesperada, lleno de sorpresas y completamente fuera de lugar. Regresé de repente, con lágrimas brillando en mis ojos. «Esto no puede suceder», susurró mi voz, temblando con una mezcla de anhelo y vulnerabilidad. Sin aguardar su respuesta, me retiré y abandoné el cuarto, dejándolo en un profundo silencio. El amanecer siguiente fue irresistible. El aire que nos rodeaba estaba cargado de todo lo que aún no habíamos compartido. Me abstuve de dirigir la mirada hacia Yara, sumergiéndome en actividades cotidianas, anhelando recuperar un atisbo de normalidad. Sin embargo, cada vez que cruzaba la puerta, mi corazón latía con fuerza, y la intensidad de su presencia me envolvía. En el desayuno, él se acomodó detrás de mí, envuelto en un silencio que se sentía diferente. Mi esposo conversaba sobre su trabajo, ajeno a la conexión palpable que se tejía entre Yara y yo. Gritaba, intentando prestar atención, pero mi mente vagaba en otro espacio, reviviendo el beso una y otra vez. Una vez que mi esposo salió para su jornada, Yara se quedó en la habitación. Intenté resistirme, pero al dar un paso, su voz llegó con dulzura. «¿Podemos conversar?» Me quedé paralizada. Era consciente de que no podría eludir esta charla eternamente. Sin pronunciar una sola palabra, me acerqué y tomé asiento en el borde del sofá, intentando preservar la mayor distancia posible. «Mis disculpas», comenzó. Su voz resuena con un eco profundo. «Jamás debí haber tomado esa decisión. No deseaba complicar las cosas para ti». Levanté la mirada, mis manos se aferraron a mi brazo. «Yara, ¿qué sucedió anoche? No puede volver a no ocurrir. Hemos traspasado un umbral. Lo comprendo», respondió con una voz suave, sus ojos fijos en el horizonte. «Soy consciente de que no debería hacerlo. Sin embargo, no puedo ignorar las emociones que me embargan. Eres la persona más especial en mi vida». Sus palabras me atravesaron con una intensidad que no esperaba. Deseaba pedirle que se detuviera, que me dejara en mi soledad, pero la autenticidad en su voz lo hizo inalcanzable. «Esto es tan desalentador». Finalmente lo dije, mi voz temblando. «No a mí, no a ti, y definitivamente no a tu progenitor». Se acercó al recuerdo de su padre, pero permaneció en su lugar. «No puedo evitar lo que siento». Su voz emergió con una intensidad que parecía desafiar al silencio. «Estoy segura de que tú también experimentas esa conexión. No me lo puedes negar». La verdad se deslizó suavemente entre nosotros. No podía resistirla más. Había experimentado una conexión, una sensación profunda que desbordaba las palabras, pero eso no lo hizo más fácil. «Lo que experimentamos juntos es lo que realmente cuenta», exclamé con determinación, aunque mi voz tembló suavemente. «Debemos permitir que esto fluya, Yara. No podemos hacerle esto a Nel». Me observó con una fusión de anhelo y firmeza. «No deseo causarle sufrimiento», expresó, «pero no puedo ignorar que esto es auténtico. Eres la única persona que ha despertado en mí estas emociones tan intensas». Justo antes de que pudiera articular una respuesta, el murmullo de un coche deslizándose por la carretera interrumpió la atmósfera cargada de emoción. Mi esposo regresaba a casa antes de lo habitual. Yara y yo compartimos una mirada intensa, y él se levantó de inmediato, moviéndose por su habitación en silencio. Mientras lo observaba desvanecerse en el horizonte, una punzada en mi pecho me envolvió, un sentimiento profundo y misterioso que no lograba descifrar. Las líneas se desvanecieron, las fronteras se disolvieron, y nada volvería a ser igual jamás. Mi corazón se debatía entre la confusión, la devoción y un sentimiento que no me atrevería a expresar. Y por primera vez me encontraba en un mar de incertidumbre sobre lo que vendría después.